Continuamos con el módulo 2. Antes de iniciar, entonces quiero hacer la aclaración que algunas personas se pasaron para el módulo 3, es decir, que ellas son conscientes de que ya vieron este módulo y avanzaríamos con el 4 a partir de personas del grupo 2, entonces quedarían con clases de martes, miércoles y jueves hasta el día de hoy. Hablando de eso, yo pensaba que hoy era viernes y, y, y casi se me olvida la clase. Entonces, habiendo creado este nuevo grupo, queda claro entonces cómo vamos a seguir viendo las clases. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda? Sin embargo, eso no les impide que se puedan repasar con estas clases. Es de libre acceso, repetir las clases en vivo, viéndolas. Pero sí, pues hay que ir avanzando con las personas que ya vieron eso y que no quieren volverlo a repetir también. Están en su derecho. ¿Preguntas? ¿Preguntas de ayer? Tampoco. Nosotros entonces, ¿me confirman? ¿Quedamos en qué tema? Para ver ya los accesorios, ¿no? Son accesorios. Estos de acá, ¿cierto? Quedamos acá ayer mirando las características de los contactores, hablamos a profundidad un poco sobre lo que era tensión de aislamiento, como pues nosotros debemos considerarla al momento de elegir los elementos y los equipos o componentes eléctricos. Bien, además de la tensión nominal, la tensión de aislamiento. ¿Sí? Y pues es casi que obvio que para equipos que van a cortar la energía, que se encargan de conectar y desconectar, pues deben tener un poder de corte y deben tener un poder de cierre, puesto que cuando son grandes corrientes se arma un arco eléctrico. Bien. Y ese arco eléctrico debe romperse con la suficiente fuerza para interrumpir. ¿Listo? Al momento de corte y al momento de cierre. Veíamos para qué se utilizaba y quedamos acá en elementos de accionamiento. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo bien mi pantalla? ¿Quién se quiere conectar? Sí, ingeniero, yo lo veo bien. Sí. ¿Y cómo funcionan esos elementos de accionamiento? Gracias, campeón. Funcionan de la misma manera, dando un pulso, haciendo un cero o haciendo un 1. ¿Sí? Ellos tienen la forma, ya sea un selector, ya sea una bombilla que se prende o se apaga, ya sea mm, un switch de emergencia, como vemos acá, ¿sí? De paro de emergencia, para cuando de pronto haya algún accidente, se rompió algo, y manualmente pueda uno también parar las máquinas ante una emergencia. ¿Listo? So, eh, se ve a profundidad cuando ya uno conecta o interconecta todos estos elementos automatizándolos. Bien. Aquí los vamos entonces a ver uno a uno. Permítame si se quiere conectar alguien más, ¿no? Y entre ellos uno importantísimo. Este es el símbolo de lo que es temporizador. Temporizador. Y como su nombre lo dice, pues prácticamente es un reloj que cuando cumple un tiempo en que usted lo ha programado, pues cierra y abre un contacto. ¿Listo? Abre el contacto o cierra el contacto. ¿Listo? Entonces, ellos pueden llevar dos juegos de contacto, cuatro, o lo puedo acoplar, o me puede comandar varios contactos para que haga o mande varias señales al mismo tiempo. Bien, utilizado mucho, mucho en la parte industrial. Ahorita también se está utilizando en el alumbrado público. En el alumbrado público, pues tenemos el fotocontrol, no sé si lo han visto. Eh, Simplemente, pues es una resistencia que cuando le pega la luz solar,
interrumpe el circuito porque la resistencia de ese fotocontrol se eleva, y acuérdese que una resistencia elevada me impide el paso de la corriente. Entonces, lo bueno de él es que funciona como un switch automático. El sol hace que eleve la resistencia en el fotocontrol, ¿sí? Y cuando ya es de noche, que necesitamos la luz de alumbrado público, automáticamente se encienden las luminarias. Bien. También tenemos temporizador digital, y pues como su nombre lo indica, lo podemos programar, tiene más funciones, tiene hasta una interfaz de una pantallita donde uno puede visualizar los valores. Y tenemos también, dentro de estos accesorios, lo que son sensores de nivel. Realmente estos son sensores de nivel que se utilizan, por ejemplo, en las PETAP, las plantas de tratamiento de agua potable o plantas de tratamiento de agua residual. ¿Sí? Son súper utilizadas. Y bueno, en los edificios, en los hoteles. Bien, traen todo eso en las piscinas. Bien. Las piscinas, de hecho, traen más control de pH, control de, de acidez, no sé, pero traen otras formas de controlar, también a veces con parámetros eléctricos, el estado de la piscina, ¿sí? Cómo se encuentran en sus parámetros. Pero aquí voy a admitir a todos. Dentro de ellos también está el relé auxiliar. Mire que se distingue el contactor porque no tiene contactos de potencia. ¿Sí? Él no maneja grandes corrientes, él simplemente son para señales. Y si ustedes ven la forma acá, él lo que hace es prácticamente acoplarse a un riel o a veces a un contactor para aumentar sus contactos auxiliares. ¿Sí? Por eso se llama auxiliar, para mandar órdenes. Y pues aquí está su esquema ya de pronto un poco más gráfico y la forma constructiva. Lo que tenemos aquí es un pulsador y toda esta parte de acá es el relé. ¿Listo? Al relé hay que alimentarlo porque él por dentro lleva una pequeña bobina. Digámoslo así que es un contactor pequeñito, pero para tensiones y corrientes muy pequeñas. El funcionamiento mecánico prácticamente es el mismo. La diferencia del contactor que no tiene contacto de potencia. Acuérdese que hay dos circuitos en un contactor. Un circuito de potencia y un circuito de control. ¿Entendidos ahí? Sí, Siempre profe. contrastemos las Momento. cosas y me gusta poner el ejemplo y hacer el contraste para que ustedes lo entiendan. Ingeniero, una pregunta. ¿Ese no sirve también para hacer transferencia de energía, por ejemplo, para que, bueno, aquí en Claro utilizaron mucho ese un relé que cuando se va la luz, él automáticamente le manda la señal a la- al generador de energía y se enciende? Sí, son para enviar señales, así como tú lo estás diciendo, pero solo señales y señales de Ok, control. Y es ok. precisamente para lo que tú estás diciendo, exactamente. Pero ¿quién conecta y desconecta el generador? Eso conectan el relé y le ponen que detecte la señal de la energía comercial, que cuando se va esa corriente, se activa automáticamente y envía la señal a la batería, y la batería le manda la señal para que aprenda el, Exacto, el arranque del el generador. arranque. Sí, Pero entonces correcto. el que maneja la corriente de salida del generador es el contactor principal. ¿Sí? El relé, este pequeñito, manda la señal, como tú lo has dicho, a batería, arranca, pero el que maneja las corrientes de carga que se va a hacer a cargo, el generador, valga la redundancia, es el contactor. ¿Listo?
y es para señales, Bueno, perfecto. bueno. Entonces, miren, aquí pueden distinguir el circuito de potencia y el circuito de control. Y si usted hoy mira estos contactos de las señales, como lo dice el compañero, son del relé térmico, F1. Casi siempre los relés térmicos están con la letra F. Y los contactores con la letra K o KM. Casi siempre es KM, ustedes lo van a mirar en los diagramas, en los dibujos como KM. Y estos contactos son los principales del contactor. Lo que tenemos acá es protección con fusibles y aquí protección con termomagnético. Bien. Diferentes formas en que se puede conectar un motor. Aquí uno ya va a la carga. Puede ser un motor, un contactor, un generador, unas resistencias de calentamiento. Sí. Pero la carga se protege y se conecta de esta forma. Y siempre vamos a hablar de dos circuitos, uno de control y otro de potencia. Entonces, las preguntas, ¿qué es un contactor? Pues, para repasarlo, es un elemento electromagnético que se encarga de conectar y desconectar una carga. Una carga, eso sí, de alta potencia. No vamos a poner, por ejemplo, un contactor para prender las luces de la casa. Bien. Pero, por ejemplo, habrán casas que tengan el alumbrado público perimetral y ese sí necesite contactor para prender todas las luminarias al mismo tiempo. ¿Cómo se clasifican los contactores? Pues puede ser por su construcción, electromagnéticos, neumáticos e hidráulicos también. Y puede clasificarse por el uso, la corriente que maneja, la tensión que maneja. ¿Se acuerdan? Las clasificaciones AC1, AC2, AC3, AC4. Mencione tres especificaciones relevantes de los contactores. Una de ellas la vimos a profundidad, tensión de aislamiento, tensión nominal, poder de corte, poder de cierre. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia entre un contacto principal y uno auxiliar? Eso era lo que estábamos discutiendo ahora. Pues uno que no aguantan la misma corriente. Los contactos auxiliares se utilizan para corrientes muy bajitas de señales nomás. De hecho, la tensión de alimentación es de 127, 24, hasta 220. Pero el principal, pues sí, ya se aguanta grandes corrientes y conecta y desconecta la máquina, la carga. Los contactos auxiliares, si bien manda la señal para desconexión, no se desenergiza la carga. ¿Entendidos ahí, muchachos? Pues le damos un repaso de nuevo. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con servicios y componentes auxiliares. Ah, no, con tableros de distribución. Entonces miremos que un tablero de distribución pues es un cerramiento metálico donde nosotros ubicamos varios equipos y elementos. Ahí entonces van los contactos auxiliares, los relés auxiliares, los contactores. Ahí adentro pueden ir bancos de capacitores dentro de ese cerramiento, ¿sí? Eh, el breaker principal, los barrajes principales y se arman de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Casi siempre estos tableros ya industriales se mandan a hacer de acuerdo a las necesidades. Se mandan a fabricar. O encontramos pues, tableros eléctricos ya estandarizados para domiciliarias y comerciales de 18 circuitos, de 9 circuitos, de 4 circuitos. También es un tablero eléctrico. ¿Sí?
Miren, importantísimo y que se empiecen a familiarizar con los diagramas unifilares. ¿Qué quiere decir un diagrama unifilar? ¿Y por qué se trae el tema? Porque siempre dentro de un tablero ustedes deben, por norma, tener a mano o debe quedar ahí en la puerta o en algún compartimiento del tablero el diagrama unifilar para que le indique cómo está armado el tablero, cuáles son los puntos de corte, eh, qué cargas alimenta. Y miren que parece un plano, ¿cierto? Pero ojo, no se llama plano, se llama diagrama y se utiliza para distinguirlo. Yo no estoy dibujando sobre una casa, sobre una instalación o infraestructura, sino que estoy representando el circuito eléctrico que puede ser monofásico, trifásico, bifásico, con una sola línea, y por eso se llama unifilar, con una sola línea. Bien. ¿Y qué distingue a un diagrama unifilar de un plano? ¿Yo qué quiero representar en un diagrama unifilar? Que como pueden ver, las rayas o el dibujo realmente es muy fácil, es bolitas y palitos, digámoslo así, como alguna vez me enseñaron. Pues yo lo que quiero representar, más que todo, son los puntos de corte. Miren que aquí hay un cuadro que me está diciendo que todos esos elementos es el cerramiento, o todos esos elementos están dentro del cerramiento. Está el barraje siempre es una línea horizontal gruesa, los barrajes de cobre, los fusibles, de hecho indica cuántos cables lleva, ¿sí? Si lleva medidor, y miren que este barraje alimenta este otro barraje, y están los elementos de corte. Y por último, la carga, ¿hacia dónde va? Ah, que va, ese alimenta sensores, o alimenta iluminación, o aires acondicionados, todas las o tomas generales, y por eso se distingue. Siempre empiezo por arriba con el punto de conexión. El punto de conexión puede ser otro tablero o puede ser la cometida, la red. Y bueno, aquí le añadieron la puesta a tierra. Casi nunca la veo, ¿sabes? En los diagramas unifilares. Diagrama de control también lo tiene que... Si el tablero es de distribución, pues tiene un diagrama donde yo puedo mirar la distribución de las cargas. Si el tablero es un tablero de control, yo debería mirar los dibujos del diagrama de control. Y dentro de ese diagrama debo dibujar el circuito de potencia y el circuito de control. Que de hecho aquí están los títulos. Circuito de control y circuito de potencia. Si bien se dibujan aparte, están relacionados los dos. No voy a entrar a explicarles cómo funciona porque pues, no es tema de acá y me demoraría, ¿sí? Muchachos, ¿entendidos? ¿Van entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces empecemos por los tipos de tablero. ¿Cómo los puedo clasificar? Acuérdense que yo les dije aquí, siempre vamos a clasificar de varias formas. Puede ser por su ubicación y función o por el uso que se le dé, ya sea de control, de potencia, eh, eh, de iluminación, por su función o el uso de la energía eléctrica de aire acondicionado, de iluminación interna, perimetral, porque no todo lo podemos meter en un tablero, pero también por su ubicación y función, porque casi siempre en toda instalación, pues vamos a tener un tablero principal, más cuando son instalaciones industriales, o también cuando es una casa, por ejemplo, de 3 pisos, podemos colocar un tablero
principal que me alimente los otros tableros de los otros pisos, ¿sí? Del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, los que se necesiten. Pues podemos centralizar todo en un solo tablero y de esa manera tener un tablero principal. ¿Listo? Y más que todo, cuando voy a poner, si yo voy a poner una planta o voy a poner un sistema fotovoltaico, pues para no tener que alimentar 3, 4 tableros, con manipular o llegar al principal es suficiente. ¿Sí? Me ahorro cable, me ahorro una gran cantidad de cosas. También se les llaman tableros generales, ¿listo? Pero básicamente allí va, o es el primer tablero que se encuentra en la instalación. Como lo ven en la fotografía, suelen ser los tableros más grandes, porque ahí tiene que tener el barraje que se aguante toda la corriente de todos los sistemas y de todos los otros tableros. Entonces, después de ello vienen los tableros generales o auxiliares, ¿sí? Que son los que van alimentados por el tablero principal. Yo creo que tampoco son como los hijos, digámoslo así. Tableros de distribución, donde yo simplemente hago un control, unos puntos de corte, como ustedes lo ven acá. Listo. Este, por ejemplo, puede ser el tablero. Miren que aquí alimenta el tablero, es como la cometida. Y hay un breaker principal, de hecho tiene un selector, puede que tenga planta, y aquí está. Así más o menos puede ser el tablero de un container. ¿Y por qué le digo de un container? Porque como yo necesito moverlo al container, pues le pongo un medio de conexión y desconexión de la cometida fácil, de plug and play, que le llaman, ¿sí? Que eso es lo que tenemos. Aquí lo que se ve rojo es ese sistema. ¿Listo? Y bien, tenemos estos tableros que yo sé que ustedes lo han visto, son tableros de paso también, que pueden llevar fusibles, pueden llevar algún punto de control o simplemente o un punto de conexión. Puede ser un barraje. Tablero también solamente puede llevar un barraje. Sí. ¿Para qué? Para yo derivar de ahí hacia otros lugares pues, con una buena capacidad de corriente por esos barrajes. O sea, como estamos acá. Y tableros de comando. Por ejemplo, este puede ser un tablero de comando para una caldera. En este caso es aquí como para, sí, una pequeña caldera, creo. Y es para manejar equipos individuales. Una caldera, puede ser un tanque de sedimentación, equipos principales que requieren, pues, un tablero dedicado al manejo de la energía, a la conexión y a la desconexión. Sí. A las alertas lumínicas o de audio que tenga la máquina de pronto una obstrucción o que se cayó una línea, entonces dejó de ser del sistema trifásico porque se perdió una fase, ¿sí? Se disparó un fusible, se perdió una fase, entonces el motor o la máquina no puede funcionar con 2 fases porque se recalienta, porque no está diseñada para eso, entonces abre automáticamente. Entonces está vigilando también, ese tablero se encarga de vigilar los parámetros eléctricos del equipo y la máquina para que no se vaya allá. Bien. Sí. Tableros de control. Sí. Y aquí están clasificados según su ubicación y función. Este, por ejemplo, es un tablero de alumbrado. Puede ser el tablero de una escuela, ¿sí? Que tiene varias secciones, pasillos, salones, laboratorio, pero solo el alumbrado, ¿sí? Así como tenemos tableros de fuerza o centros de carga, este podría ser el tablero de aires acondicionados, donde los edificios, las oficinas son bastante grandes y los aires acondicionados también son de bastante consumo y dedica
un solo tablero a esa función de la energía. ¿Listo? Casi siempre vamos a encontrar un totalizador, un barraje y anexo, pues todo el control de cada uno de los aires. Tableros de señalización, mírenlos acá. Solamente señalizan. ¿Qué señalizan? Nada, que la presión, que el nivel de aceite, señalizan la tensión, la corriente, ¿listo? La tensión de la batería. Este parece el de como de un generador, ¿listo? Donde se vigilan varios parámetros, ya sea un transformador, un generador, y máquinas pues, que se utilizan o que utilizan la energía eléctrica para trabajar. ¿Listo? Excavadoras, eh, em, eh, pequeños, los trenes que utilizan en las minas, a veces para jalar esos cajilones del producto, pues utilizan es corriente directa, sí, motores de corriente directa para jalar toda esa infraestructura y pues hay que vigilar unos parámetros para que las máquinas trabajen bien. Tableros de distribución, esos los elegimos, ustedes los han trabajado también. Uno los empieza a ver trifásicos, pero también existen monofásicos o bifilares. Claro que con el trifásico usted puede trabajar las otras tensiones. ¿Listo? Y bueno, cada uno lleva, yo cojo el barraje, me alimento y cada uno de ellos lleva un interruptor termomagnético industrial para proteger los circuitos de la instalación que esté comandando. Bien. Entonces, ¿qué se considera para un tablero y qué hay que tener en cuenta? ¿Para qué lo vamos a utilizar? En la economía, la seguridad eléctrica, las protecciones, el personal que lo va a operar debe estar calificado. Hay que tener en cuenta y siempre dejarle una capacidad de aumento de cargas futuras, porque pues los edificios a veces los amplían, las instalaciones eléctricas también se tienen que ampliar, y si dejamos el tablero muy a ras de la capacidad que tiene que manejar y no le dejamos por encima un 25, un 50 o hasta un 100%, un 150% para que se amplíe esa carga y se pueda utilizar el mismo tablero para la ampliación. Espacio de trabajo también, que no va a dejar un tablero ubicado donde no pueda tener acceso a hacer el mantenimiento, a hacer una conexión o desconexión, o tenga que desbaratar media infraestructura metálica o de soporte para poder llegar al tablero. ¿Listo? Al menos tiene que quedar libre abriendo la puerta. Nada tiene que estar interrumpiendo la puerta o la tapa del tablero. ¿Sí? Y pues que permita hacerle mantenimiento. Bien. Bueno, hay una diferencia entre tablero y gabinete. Miren que el gabinete, ya ustedes que van a ser eléctricos y técnicos eléctricos, es el cerramiento o es una parte del tablero eléctrico. ¿Listo? Es la carcasa o el envoltorio. Bien. Ahí pues tenemos la puerta, ese tablero debe venir con un grado de protección IP para la entrada de polvo y agua. Bien. Y simplemente es el cuerpo, la estructura donde también vamos a alojar todos esos elementos. Más o menos de qué, cuáles son las partes, no tiene que ser así siempre, pero tenemos distinguido unas partes principales o genéricas que casi siempre uno la va a encontrar en cualquier tablero, que son las barras de distribución o el barraje, el interruptor principal, ¿sí? Y la barra de puesta a tierra. Casi le diría yo que el 90% de los tableros deben traer esas tres cosas.
a menos de que sea solamente de barra. Y ahí uno le puede meter entonces lo que necesite. El panel de interruptores, la contratapa, la puerta, los elementos de maniobra y protección, también es una parte. Sí. La seguridad, a veces llevan un acrílico que impide que de pronto le vaya a caer una herramienta o las personas lo toquen las partes energizadas y más que todo ese acrílico, a pesar de que uno abre la puerta, se encuentra con el acrílico en los barrajes, que son como los puntos vivos que están descubiertos y que pueden ser objeto de un cortocircuito. Y miren, el diagrama unipilar, ¿sí? Es que a pesar de que somos técnicos eléctricos y la gente piensa que uno al mirar un tablero ya lo descifró, pues ustedes más que nadie saben que eso no es así, ¿no? Habrá que entender todo el recorrido de los cables, los puntos de corte, el funcionamiento de ese tablero a través del diagrama unipilar. Es una práctica que pues uno lo ve en la industria, en la industria petrolera, pero de pronto en otras industrias no tanto, porque eso suele ser un papel que lo dejan perder. ¿Listo? O a veces sí viene el papel, pero entonces el dibujo está desactualizado porque le han hecho reformas al tablero y han cambiado conexiones. Dentro de las partes también distinguimos las borneras de distribución de potencia o de puesta a tierra. Ojo, en los tableros no hacemos empalmes. Bien. Colocamos son borneras de distribución. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta y de pronto no vayan a cometer esa chambonada. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, profe, el momento está. ¿Alguien tiene algún aporte? ¿Algo que decir? ¿Le ayuda al profesor? Bueno, miren, entonces ya las otras partes del tablero, sí. El diagrama unifilar que les decía. En las subestaciones uno lo mira y se le deja un espacio y un constante. Ahí, por ejemplo, le dejar un acrílico y esos papeles los solemos meter los plastificamos para que el agua y la humedad no dañen el dibujo. Bien. Tenemos el interruptor principal acá, por donde ingresa la alimentación y pues reparte para todos los breakers. Y en la puerta colocamos los indicadores, ¿listo? O los botones, también en la puerta podemos colocar el botón y el indicador de un encendido, un apagado, de cerrado, de abierto, de algún circuito. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno va a construir un tablero, muchachos? Pues lo elemental, las dimensiones de los elementos que vamos a meter ahí, para saber qué tan grande es el cerramiento. Que vamos a meter interruptores de 2, de 3 polos, contactores, cuánto mide también el interruptor principal, cuánto mide el barraje, entre barras, cuánto tenemos que diferenciar. Entonces, por eso es una especialidad, ¿sí? Y, y, y hay gente dedicada exclusivamente a armar tableros, empresas exclusivamente a armar y configurar tableros. ¿Sí? De hecho, ya vienen eh, algunos algunos estándares para la industria y los tienen construidos y a la venta y disponibles de una vez. ¿Qué encontramos ahí? Lo mismo, contactores. Este es un contactor es con un relé, véanlo acá. ¿Sí? La vista de lado. Esto que le sale acá es el juego de contactos auxiliares, muchachos. ¿Sí? Esto grisecito que ustedes ven acá. Y que de hecho se pueda acoplar todavía más contactos auxiliares.
también hay que tener en cuenta entonces las dimensiones de ese contactor. ¿Listo? El IP, que es el índice de protección, a la hora de escoger un tablero también, ¿dónde va a trabajar? ¿Va a trabajar a la intemperie? ¿Le va a caer lluvia? Sí. ¿Va a trabajar en unos hilos o en un molino? ¿Le va a caer polvo? ¿Le va a entrar polvo a ese tablero? Así mismo uno lo debe escoger porque así mismo se lo fabrican a uno. Cuando se lo van a fabricar, le preguntan todo eso. El IP y en dónde va a trabajar. Va a trabajar en un laboratorio, en una bomba de combustible donde hay gases que si se arma un corto y se mete el gas dentro del tablero, pues se arma una explosión, ¿no? Por eso va a trabajar en la selva donde un animal se le puede meter, sí. O en un sitio donde hay es muy alta la temperatura, entonces los equipos tienen que ser más robustos, eh, quizás tenga que tener refrigeración forzada, es decir, un ventiladorcito, un extractor de calor. Y el IP, pues son dos números, uno que indica la protección contra la entrada de líquidos y el otro número indica la protección contra entrada de sólidos. Aquí está el ejemplo y pueden ver qué significa cada número. El mayor número, que es el 6, pues es un tablero prácticamente hermético contra la suciedad. Puede trabajarse en zonas de polvo, donde hay bastante polvo, en el desierto, sí. En los molinos, donde muelen maíz, donde hay industrias alimenticias, sí. Deben considerar esa hermeticidad en los tableros. Y el otro número, ese es el primer número, ¿no? El otro número es la entrada de líquidos. ¿Sí? El número más alto, pues, indica que ese tablero está construido y protegido contra efectos de inmersión. El número más bajito, solamente contra goteos que descienden verticalmente. Y los otros, pues, ejemplos están ahí para leerlos. Entonces, cuando le dicen a uno un tablero IP67, el índice de protección es alto, dice. Tiene, es hermético contra suciedad y está protegido contra los efectos de la inmersión temporal, ¿sí?, en agua. Más que todo para cuando las cajas son subterráneas, ¿sí?, eh, y es posible que se inunden. O tableros submarinos también. En las petroleras se suelen manejar tableros que deben ser sumergidos bajo líquidos. ¿Listo? Hay otro índice de protección, además del IP, que se llama el IK. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuánto resiste a los golpes ese armazón? Más que todo es para el gabinete, ¿no? ¿Cuánta fuerza o energía de golpe me resiste ese tablero? Ah, ¿por qué? Porque puede ser para una instalación militar, puede ser para una instalación donde circulan muchos vehículos, camiones, o donde eh, es la instalación de emergencia y tiene, digámoslo así, es muy importante esa instalación de un hospital, por ejemplo, y no se puede dañar con un golpe fácilmente. Sí. Y aquí, ¿qué tenemos? El grado IK, que lo vemos nosotros en la placa de característica de los tableros, y entre mayor el número, pues más golpe aguanta. Mire, aquí lo que quiere decir, estos 5 kilogramos los dejan caer a una altura de 400 milímetros. ¿400 milímetros cuánto es? ¿40 centímetros? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Dejan caer 5 kilogramos y tiene que aguantarse ese golpe sin sufrir daño.
Bien. Entonces, pilosos con la ubicación de los tableros. Mire, tiene que quedar fácil acceso a los tableros, tiene que abrir la puerta completamente, bien, hacer el giro completo, lo que a 120 grados. Y, de hecho, debe indicarse los límites de aproximación que tiene el reptil, que son unas rayas, no sé si la han visto, unas rayas pintadas amarillas y rojas, para indicar esos límites de aproximación de personas especializadas, de personas que no son especializadas, e indicarle, advertirle a las personas que no se metan. ¿Por qué? Porque ahí puede explotar, puede salir la tapa volando, puede generarse un arco. Aunque pareciera que no diera una falsa sensación de seguridad. ¿Listo? Sé que ustedes han visto videos de accidentes donde se involucra el trabajo en tableros eléctricos, ¿listo? Ya sea por un arco eléctrico, que es el más peligroso en un tablero, trabajar en un tablero es muy peligroso, ya cuando el nivel de tensión es mayor a 440, por el nivel de energía que libera un arco eléctrico. También que tenemos en los tableros, pues el cableado, el interno que conecta todos los equipos. Y ese cableado, pues la idea es que primero resista la corriente, eso ya lo tenemos claro. Y segundo, pues visualmente que esté bien peinado, se le llama, que esté bien estructurado, sin curvas pronunciadas de 90 grados, que vaya dentro de regletas, como lo ven acá en la figura, y pues que el cableado se vea ordenado. Creo que esa es la mejor palabra para describirlo. ¿Listo? Que haya un orden cuando cableamos para, primero, pues por presentación y segundo, disminuye las probabilidades de equivocarse. Bien, importantísimo, y yo creo que ustedes lo saben, para impedir el ingreso de animales, utilizar las prensacables, ¿sí? O prensa estopa también que se le llama, en las ranuras que tiene el tablero, que se le hacen al tablero. Todas deben quedar herméticas o el cableado debe pasar por esos accesorios, prensa estopas, para impedir más que todo, muchachos, el ingreso de animales. Las abejas, las hormigas, las lagartijas, las culebras, ¿sí? Que son de sangre fría y el tablero está calientito. Ahí de donde duermen. Si usted les deja el roto ahí, no, es que eso no importa. Eso sí va a funcionar y todo, pero fundamental, ¿listo? Las regletas, las borneras, ya les dije, no hacer empalmes. Y bueno, no sé si tienen algún aporte de trabajar con tableros eléctricos. Profe, Voy profe, despacio, rápido. Dime, Henry. se le ha olvidado mencionar algo que es muy importante en los tableros. Se usan mucho terminales. Bueno, el cableado, ¿no? Los Sí, terminales. se usa mucho el terminal para que no queden esos cables cuando son de multifilamento, que queden así un cable por ahí suelto. Es preferible usar terminales. Claro, claro que sí. Es importante. Sí. Ya sea, más que todo se utiliza el terminal tipo bandera. Sí, sí, tipo bandera. El que dibujé ahí es terminal tipo ojo. Y eso, por ejemplo, el tipo ojo se utiliza mucho para conectar al barraje y el tipo bandera para conectar a los bornes. Sí. Es un terminalito con una punta para que precisamente no pase lo que dice el compañero y queden hilos del cable sueltos. Todos quedan prensados por ese terminalito. Y sobre todo las marquillas también, ahorita, el marquillado de los cables, para saber entonces cuáles son las puntas. Un cable, pues, por ser un cable, obviamente va a tener dos puntas, ¿no?
de dónde sale y a dónde llega. Y identificarlo nos permite a nosotros contrastar con el dibujo y hacer el seguimiento. Es decir, muchachos, si existe el dibujo y el diagrama, debe estar marquillado los cables, o si no, no sirve de nada. Sí, yo puedo tener dibujo y veo un poco de cables ahí conectados entre ellos y un poco de elementos. Y si no tengo las dos cosas, no sirve de nada. O tengo marquillado, pero no tengo el dibujo de cómo se interconecta. El marquillado me permite saber los puntos de conexión y los cables que interconectan. ¿Sí? Y eso debe coincidir. ¿Algún otro aporte, muchachos? ¿Han trabajado con tableros eléctricos? ¿Esto es nuevo para ustedes? ¿Opiniones? Ya eso es más de diseño, es bueno que lo sepan a la hora de diseñar o de contribuir al diseñador con información de cómo necesita el tablero. Entonces, cantidad de circuitos a instalar, qué elementos de maniobra y protección son necesarios, la dimensión de esos elementos, la dimensión y ubicación del elemento de maniobra y la dimensión de gabinete para el tablero y el lugar disponible para futuras ampliaciones. Sí. Profe, hay un aporte muy importante para los chicos. ¿Eh? Es que a veces yo sé que de pronto cuando uno está comenzando, uno ve que hay clases que de pronto uno dice, bueno, pero tanta cosa para qué, y uno no le encuentra el sentido. Y resulta que cuando yo comencé a trabajar con los ascensores, ya me Sí. sabía todo esto. Y el ingeniero con el que yo estaba trabajando, pues conectamos el primer ascensor juntos y me tocó ya instalar uno por allá de Santa Marta. Entonces yo le decía, ingeniero, envíeme el plano. Ya te lo envío. Y era como así como todo despistado, como que no le importaba nada. Y ya te lo envío y ya te lo envío y eso se fue demorando y se fue demorando. Entonces, ¿qué pasó? A mí me tocó, con eso que usted está enseñando, con toda la experiencia que tenía, sentarme y hacer el plano yo mismo de lo que estaba armando. Eh, y lo armé y puse a funcionar el equipo. Y le dije, ingeniero, ya lo puse a funcionar, usted nunca me mandó los planos. Y me dice, ¿y está funcionando perfecto todo? Sí, señor. No sé si es el mismo plano que usted utiliza, pero el ascensor está funcionando. Entonces, él me dijo, así me gusta la gente, que resuelva, que sepa lo que está haciendo. Entonces, hay cosas que estamos aprendiendo acá. Incluso yo todo lo que usted está diciendo, yo ya lo sé, pero a mí me gusta, porque es bueno siempre estar refrescando y todo lo que se aprende es importante, porque uno no sabe en qué momento le toque sentarse y armar un plano uno mismo con lo que sabe. Qué buen aporte, Henry. Muchas gracias. Muchachos, ¿están de acuerdo? ¿Tienen algo que aportar o refutarle a Henry? Todo, como él decía, ahorita no le ven tanto la importancia a toda esta información, pero y ahorita uno se baja los planos hasta de internet. Entonces, cuando a él le tocó dibujarlo, era porque no tenía acceso a esa información. Pero el solo hecho de tener que buscar la información por internet, pues ustedes deben conocer qué información necesita. ¿Sí? O un proveedor que le haga eso. ¿Sí? Mire, wow, el motor es de tanto, el contactor que lo maneja es de tanto. O a ustedes les mandan como le hicieron a Henry, le mandan una cantidad de equipos y elementos y no le mandan el plano. Pues también es falta de seriedad del ingeniero, ¿no? Porque no debería ser así. Sí, claro, el tipo No debería ser así. era muy despistado, era muy tranquilo, no le importaba nada.
De hecho me tocó informarme y lógico, ya uno sabe qué es lo que va a hacer el equipo, qué debe hacer en su momento y uno ya se ingenia y va haciendo el plano, pero él debió darme el plano. Y Sí, sí. yo sé que el equipo quedó funcionando perfectamente y todo, gracias a Dios, pero eso fue una irresponsabilidad muy grande. Afirmativo. Y bueno, le quedó la experiencia, ¿no? Quedó la experiencia De, ahí. de ellos no nos han llamado más, o sea, solamente para mantenimiento y ya. Qué bueno. No, sí, y uno le toca enfrentarse así, a veces a esos desafíos. Bien, ¿qué debe llevar? Muchas gracias, Henry. ¿Qué debe llevar una placa de característica de un tablero? ¿Qué le debe indicar a uno? El voltaje nominal, el IP, vea, esto es de un tablero real. ¿Sí? Esta es la placa de características de este tablero. ¿Sí? La marca, la corriente nominal, y esta corriente nominal hace referencia al barraje principal, el peso, porque yo voy a transportar ese tablero, la frecuencia, aquí le pusieron el año de fabricación, y el tipo de conexión, tablero trifásico, con neutro y con tierra, ¿listo? Y con punto de tierra. Aquí vemos una RST, me está indicando que es trifásico. La función, vea, es un tablero de iluminación, de luz. De hecho, el RETE también le dice, oiga, póngale un aviso de riesgo eléctrico. Y no solamente el aviso ahí con el rayo ese, sino el nivel de tensión. ¿Para qué? Para que el técnico sepa qué guantes va a utilizar, ¿sí? Qué herramienta va a utilizar, qué colores deben, por ejemplo, llevar los cables. Toda esa información la necesitamos. Entonces, también los podemos clasificar de acuerdo a sus circuitos ramales o artefactos que manejan o si son circuitos de fuerza. Los de fuerza pues, siempre son motores, aires acondicionados, vea. Vuelvo otra vez a lo mismo. Resistencias térmicas. Y ya pues los ramales más pequeños o de pequeños artefactos, de televisor, el radio, el wifi, los tomas generales, ¿listo? Las alarmas, las cámaras, esos son circuitos o artefactos de pequeño consumo. Entonces se suele dejar un tablero, no revolverlos para diferenciarlos y pues para no hacer un monstruo de tablero todo grande, entonces se secciona, ¿no? Se parte de su funcionamiento. Bien, pilosos todos los tableros tienen que llevar puesta a tierra la, la tapa o la puerta del tablero debe ir puesta a tierra, no le quiten ese cable, por favor. Ustedes siempre van a ver que en una puerta de un tablero, un cable o dos cables que unen la puerta y de pronto si necesitan hacer un puente, traten de no utilizar ese cable, ¿listo? Todos llevan barraje de puesta a tierra, hasta los de distribución en las casas. ¿Qué aspectos hay que tener o qué aspectos hay que tener en cuenta para la selección y diseño? ¿Cuánta potencia va a manejar ese tablero? ¿Dónde se va a ubicar? Ya lo dije. La protección IP. Aquí faltaría la IK también. Sí. Cantidad de cuadros y paneles de control que han de ser instalados. Futuras posibilidades de ampliación eléctrica. Más que todo para el barraje, muchachos. Listo. Que las platinas del barraje les queden dimensionadas un 30, 40 o 50% más de la corriente nominal. Listo. Aquí hay un pequeño esquema modular donde tenemos la carga, o lo que está representando la carga, en este caso el transformador, unas celdas de subestación o tablero principal, ¿sí ven? Discúlpeme, este es el punto de alimentación,
no es la carga. Va, alimenta el tablero principal y el tablero principal, ¿sí? Voy a alimentar los tableros de distribución. ¿Sí? Esos mismos tableros de distribución pueden ir a alimentar unos tableros más pequeños ya de la UPS o de algún proceso. ¿Sí? Entonces voy derivando en puntos también de la estructura de la edificación para no, pues, mejorar los niveles de tensión. ¿Sí? Miren, este, por ejemplo, es un tablero, yo estoy casi seguro que es un tablero de automatización y control industrial, donde cada uno de estos son variadores de frecuencia, ¿sí? Que manejan varios motores. Y pues allí está todo lo involucrado a los relés, a las protecciones. ¿Sí? Miren por dónde empieza, por dónde se alimenta. El transformador van a unos barrajes, lo recibe el barraje, está el breaker principal, no sé si alcanzan a mirar, ahí les amplié. Sigue un barraje, lo alimenta por acá la segunda celda y ya de ahí se ramifica para todos. ¿Listo? Casi siempre en los tableros entro por debajo. ¿Para qué? Para no tener que romper por encima y la entrada de líquido sea más fácil. Casi ustedes nunca van a ver un tablero o el gabinete de un tablero roto por la parte de encima o por el lado. ¿Sí? Se acostumbra casi siempre por debajo. Por el lado también se permite, pero estoy seguro que por encima no se permite. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿no? Si, por ejemplo, el techo de la edificación se daña, es más fácil que quede entrando agua o humedad, pues, por la parte de encima. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces, vean, yo desde un mismo tablero puedo comandar muchas máquinas, muchos motores y centralizar todo. Bien, bien. Tenemos entonces tableros que ustedes de pronto han manejado, monofásicos, con sus interruptores o termomagnéticos. Esta pues sería una instalación entre unos 10 kilovatios y 50 kilovatios, ya una instalación industrial. Vemos el punto de conexión. Este ya sería un diagrama no unifilar, sino un diagrama trifilar o tetrafilar, porque también maneja una cuarta línea el neutro. Y pues tiene que ver con las cantidades de línea o de fases a representar. ¿Listo? Yo puedo representar en un dibujo un sistema trifásico con una sola línea o si necesito con las tres líneas. ¿Listo? Con las tres líneas. En este caso es un diagrama trifilar porque prácticamente neutro, no, sí, tetrafilar. Está llevando la cuarta línea aquí con el neutro. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Entonces, miremos ya para terminar la clase, las preguntas. Hagamos una retroalimentación. Yo creo que es hora de ir haciendo una evaluación, de dejarles una evaluación. ¿Listo? ¿Qué es un tablero de distribución? Ahorita sí participen, ¿no? Por favor. No les dé miedo, equivóquense. Vean, muchachos. Donde van los circuitos, ingeniero. ¿Es un circuito?
¿Dónde van los circuitos? Bien, entonces, sí, podríamos decir que es un elemento que me permite a mí concentrar una cantidad de circuitos, pero más que circuitos, porque también es cierto lo que estás diciendo, elementos de protección, de medida y de señalización. Sí. Protección, medida y señalización. ¿Cuáles son las especificaciones que deben llevar los tableros de distribución? Hace referencia a la placa de características, muchachos. Lo acabamos de ver, la tensión nominal, el tipo de conexión, si es trifásico o monofásico, la frecuencia, la corriente nominal del barraje. Bien, esas son las especificaciones. ¿Cómo se clasifican los tableros de distribución? En principales, en auxiliares o secundarios. ¿Listo? Tableros de pequeños artefactos y de iluminación, tableros de fuerza o de potencia. Bien. De hecho, hay unos tableros que se llaman CCM, especiales, para control de motores. ¿Listo? CCM quiere decir, sí, control de motores. Se me olvidó ahorita la sigla, de lo que significa. Que es un cuarto, también se le puede llamar, a veces el tablero viene siendo un cuarto de varios CCM para manejar una distribución de combustibles, plantas donde hacen aceites, por ejemplo. Las plantas alimenticias, donde hacen quesos, la leche, chocolate, que tienen bandas transportadoras. Bien. Las estaciones de bombeo, del acueducto, del alcantarillado, tienen CCMs porque tienen muchas bombas. ¿Listo? Y mencione qué aspectos debe tener en cuenta para seleccionar a la hora de diseñar un tablero de distribución. Y eso los vimos, el índice de protección, el IP, el IK, ¿listo? Las dimensiones de los elementos que va a llevar y el lugar y la función donde va a ser instalado. ¿Para qué lo voy a utilizar y en qué lugar va a ser instalado? A la hora de diseñar debo saber eso. Muchachos, preguntas, peticiones, quejas o reclamos.